¿sí? Clarice Starling es una figura propia de la tercera edad, o sea, es la detective, pero a la vez no es una graduada de la escuela de FBI, por lo cual ella puede, fíjense que todo el tiempo ya trascendiendo determinadas normas, digo, atraviesa determinadas zonas a las que no debería atravesar si fuera efectivamente una integrante del cuerpo de la ley, ¿sí? Esto aparece permanentemente, de hecho no es una persona graduada del FBI. Bien. Como decía antes, en el inicio de todo policial hay enigma, que es un falso misterio, que es un crimen, ¿sí? Y que a la vez también es nombrado, o vamos a nombrar como caso, ¿sí? Que haya un caso en el principio del policial implica que necesariamente es algo que hay que resolver, que es algo que vamos a analizar en términos racionales y para lo cual vamos a encontrar una respuesta, ¿sí? Ahí hay algunas otras notas que son importantes, pero digo que no son necesariamente, digamos, que no nos conducen a analizar directamente el género, sino que tienen que ver más con la historia del género, que históricamente tenía que ver más con la lógica del caso clínico, donde aparecía esta idea de que el criminal era alguien que rompía con las normas biológicas, pero también con las normas científicas. Digo, eso tiene que ver, lo van a encontrar en el texto si no lo leyeron, más con el nuevo, una genealogía histórica. Pero lo que me interesa, lo que me importa acá, es que necesariamente para que exista, digamos, ese caso, tenemos que tener las tres patas, estos tres elementos. ¿Sí? Policía, detective, criminal. El criminal es el que efectivamente lleva adelante el crimen y que efectivamente constituye ese caso, ¿sí? El Estado es el que van a tratar de llenar ese vacío, esa laguna en la asignación de sentido, ¿sí? Entre elementos son Estado, criminal, investigador o detective. El género lo que va a hacer es prestar especial atención al investigador, que es quien va a estar en foco, ¿sí? Y esto es importante. Al cambiar el foco, el policial, al proponer la idea de que todo va a estar centrado en la perspectiva del detective, lo que hace el policial es construir una suerte de relato donde lo que vos vas a tener es, por un lado, ese crimen al principio, ¿sí? Y lo que va a hacer el detective es tratar, digamos, hacia el pasado. El crimen lo va a usar para reconstruir una especie de rompecabezas de algo que sucedió en el pasado, ¿sí? O que está sucediendo permanentemente en el pasado. Es decir, va a tratar de... ¿Sí? La investigación va a tratar de ir reuniendo los pedacitos para resolver el caso, proyectar hacia atrás. Un elemento importante del policial es que todo caso, como dice De Rosso, propende a la serialidad. ¿Qué significa eso? Que si no lo parás, va a seguir matando, básicamente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver muy claramente en la película de Jonathan Demme, En el silencio de los inocentes, porque Buffalo Bill, si no lo detiene, sótano. Pero también The Outsider. The Outsider, no les voy a contar de nuevo todo, pero también tiende a esta idea de, bueno, no quiero spoilearles, pero hay algo de la serialidad también en la lógica con la cual opera ese personaje, ¿sí? Que en algún punto es un personaje muy particular. El propio relato serie, me estoy adelantando, hay dos series que se arman en el relato policial: la serie de los crímenes y la serie de las entrevistas, o la serie, mejor dicho, del crimen y los asesinatos, en el caso de que van contra las lógicas que organiza la sociedad moderna, ¿sí? Crímenes, los que a ustedes se les ocurran, que en general en el policial suelen ser crímenes violentos, no es cualquier crimen. Son crímenes violentos y que frente, va a decir De Rosso, a la serie de crímenes,
el detective va a oponer la serie de entrevistas. ¿Qué significa la serie de entrevistas? Que va a ir entrevistando o encontrándose con diferentes personas hasta resolver el caso, ¿sí? Y no solo va a ir haciendo esas entrevistas, sino que va a ir recolectando información que le permita reconstruir o armar ese cuentito para llenar ese vacío, que es el enigma, que es el crimen, ¿sí? Recuerden, el crimen tiende a la serie infinita. Si no lo paramos, sigue sucediendo. De hecho, una película como el Zodiac, o el asesino del Zodíaco, nunca encuentran al culpable, y al día de hoy está basado en hechos reales. Se dice que al día de hoy hay no sé cuántos asesinatos que pueden seguir sucediendo en Estados Unidos. Digo, a lo largo de igual pasan como 50 años en la película. Pero digo, es interesante esta idea. Si no lo frenas, el asesino sigue produciendo sus crímenes, ¿sí? Un ejemplo podría ser en Halloween, que el asesino se escapa y... Bueno, claro, Halloween tiene un cruce. Halloween igual, sí, podría ser, sí, tiene una lógica. No es necesariamente la lógica del policial, porque... Claro, pero tipo, esto de la serie infinita. Sí, totalmente, sí. Y aparece también muy cruzado con la idea de, bueno, en realidad el asesino es esta figura que está en un hospital psiquiátrico y vuelve, sí, con un trauma de infancia. Sí, aparece algo de eso. No, de nuevo, no es un policial Halloween, sino que es una película de terror que dialoga con algunos elementos del policial, ¿sí? Pero fíjate que está focalizada justamente en la joven propia del film slasher, del terror slasher. Bien. Ted Bundy no lo vi, pero digo, si ustedes vieron policiales, probablemente identifiquen muchos de todos estos elementos que estamos nombrando, porque muchos adhieren a toda esta lógica. Si es un policial, debería adherir a esta lógica. ¿Sí? Algo como una especie de regla en las sospechosas crímenes, ¿sí? Menos que los sospechosos. Así funciona la policía. O sea, hay muchos crímenes que no resuelven a lo largo de los años, son menos cometiendo esa serie de crímenes, ¿sí? Supone siempre lo que él llama una estructura. ¿Qué significa estructura triádica? Policía, criminal, detective. ¿Sí? Recuerden que la policía no es lo mismo que el detective. Porque a veces en hombres y mujeres que están del lado del Estado, pero que no tienen las herramientas, no son capaces, lo suficientemente capaces para resolver el crimen. En el relato, en El silencio de los inocentes, ¿dónde identifican esta figura? ¿A alguien se le ocurre? El profesor. Bueno, el profesor es uno de ellos, sí. ¿Quién más? Yo creo que ahí entraría como toda la institución como un todo, porque ella es la única que va más allá de lo que había logrado el FBI como un todo. Bueno, pero hay figuras, personajes. Está el psiquiatra del... Exacto. De sí. Hannibal también, que en el momento intenta armar un plan, claro, pero no... Incluso no Hannibal le da una serie de pistas que son pistas falsas, y ella le dice, se ve sus anagramas, señor. Y que le da esos datos y le dice sulfura de hierro, no me acuerdo exactamente, pero le dice... Les da una serie de datos falsos a cambio de que lo lleven a otro lugar, a ese grupo de personas. Si ellos llegan arriba con una pista falsa a un lugar que no es la casa donde está Buffalo Bill y donde tiene encerrada a esta chica, ¿sí? Fíjense, ahí se puede leer la incompetencia de aquellos que no son el detective. Bien, dijimos, esto ya lo repetí, lo que es el crimen el crimen al inicio del relato necesita a esto. Significa que el Estado necesita recuperar la legitimidad. Uno de los elementos que tiene el Estado seguro es la idea de que la legitimidad.
¿sí? Como discurso que logra, digamos, organizar todos al pueblo, a la nación, tiene una legitimidad, tiene un discurso legítimo respecto de su dominación de los sujetos, ¿no? Y lo que va a decir de Rosso es que cuando hay lo que necesita es recuperar su legitimidad, es decir, recuperar que tiene el control, el poder de controlar a los sujetos, ¿sí? A través de sus discursos. El investigador, por eso, digamos, viene un poco a acudir, a salvaguardar ese grado de y por eso el investigador tiene la contención del Estado. Por un lado, el investigador es un Estado que le va a dar la mano al Estado. Entonces todo el tiempo está como en un límite. Esto llega hacia el extremo, lo que se llama el policial negro, porque el detective es ese hombre borracho, que saca la plaza, ¿sí? Que llega del todo enseguida a las pistas, que sí, el policial del policial negro. Es bastante va a estar buscando Estado. Está en crisis, necesita recuperar su legitimidad, necesita poner un crimen, ¿sí? Esto es lo que señalaba recién. El género policial es una profunda ideológica, o presta atención quiénes son los criminales, cómo se resuelve el crimen, y la vuelta al status quo, ¿sí? A la idea de resolución del crimen. ¿Por qué? Porque es un género que además juega mucho con la lógica del castigo. Bueno, hemos castigado, volvemos a la normalidad. Hemos resuelto el crimen que desacomodaba el discurso de legitimidad del Estado, con lo cual volvemos a la normalidad y a todos ustedes no deberían cometer esa es la lógica del policial, ¿no? Bien, avanzo un poco más. Después, si quieren, volvemos sobre las películas, la serie, pero quiero avanzar para que podamos llegar a ver todo el texto. Dijimos al principio que el policial es un género muy racional, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Es un género que juega todo el tiempo con la razón, ¿sí? En el principio, pero principalmente en el final, aparece muy fuertemente la razón. ¿Por qué? Porque la razón triunfa. El detective o la detective junta las piecitas, junta los elementos propios de su investigación. Recuerden que hay una doble historia, que va haciendo una entrevista, una serie de entrevistas, haga una serie. Esa serie de entrevistas le van a ir dando indicios, ¿sí? Esa serie de entrevistas le va a ir aportando elementos probatorios para arribar a una verdad, ¿sí? Versus la serie de los crímenes o del crimen, que debe, digamos que si él no la para con esa serie de entrevistas, si no arriba a una verdad, va a seguir, es el peligro de que va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero, sin embargo, va a decir de Rosso, frente a la presunción de que uno creería que la razón que se esconde en el género policial es una razón de tipo cartesiana, y ahí vamos a eso, el tipo de racionalidad que despliega el género es una racionalidad más bien, dice, ambigua, ¿sí? En principio, la racionalidad que plantea el género es que uno puede, además, a partir de pruebas que va recolectando, armar un relato, y que ese relato, ¿sí?, le permite resolver un caso, le permite resolver un crimen. Eso es lo que plantea en general el género. Pero vamos un poco más allá. La razón que maneja el investigador, va a decir él, o investigadora, el tipo de razonamiento no es un tipo de razonamiento cartesiano, o sea, una lógica racional que puede aplicarse a todos los casos, ¿sí? El tipo de razonamiento que lleva adelante el detective o la detective es de tipo indicial, y a la vez no es deductiva, o sea, A, B, por lo tanto C. Es de tipo abductiva. ¿Qué significa que trabaje con la razón abductiva? Que es un tipo de razonamiento más creativo, ¿sí? Más del orden de la intuición. Y él acá un poco describe qué es el razonamiento abductivo. Él dice que los razonamientos abductivos se dan, sobre todo, cuando uno encuentra, dice, una circunstancia muy curiosa que se explicaría por la suposición de que fuera un caso de cierta regla general, y en consecuencia adoptamos esa suposición, ¿sí?
y abajo lo vuelve a reformular más claro. En ciertos aspectos, dos objetos guardan una marcada semejanza. Entonces inferimos que se asemejan entre sí en otros aspectos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Veo un elemento, ¿sí? Un elemento A con determinada característica, X. Veo un elemento B con la misma característica X, por lo tanto infiero que los dos además guardan entre sí la característica Y en común. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir con esto? Que el razonamiento abductivo es un tipo de razonamiento donde hay, dice, muchos particulares que me permiten inferir a mí, detective, una ley general. O sea, ¿cuáles son esos particulares o esas pistas o esos aspectos con los que se va encontrando Clarice Starling hasta llegar a Hannibal? No, perdón, a Buffalo Bill. ¿Recuerdan? Así, en términos muy generales, ¿con qué se va encontrando Clarice Starling hasta dar finalmente con Buffalo Bill? Las pistas, alguien había señalado al principio algunas. La mariposa, la ropa... Las orugas. ¿Las orugas a dónde? La pista de las tallas que usan todas las chicas que las la pista de las tallas, una, ¿sí? De todas las pibas que la van matando. ¿Qué otro elemento? Alguien dijo la oruga. ¿Qué oruga y dónde? El capullo. Era un capullo, La... ¿sí? En la garganta de una de las chicas. ¿Qué tipo de capullo era? ¿O qué tipo de bicho era? Una polilla. Una polilla, exacto, ¿sí? Muy particular, que no cultiva cualquiera, que no está en cualquier lado. ¿Qué otro elemento? Después cuando va a la casa de, no me acuerdo quién era, pero aparece la ropa como con los cortes que tenía en la espalda una. Bien, exacto. ¿Y qué intuye ella a partir de eso? Que Buffalo Bill tiene la intención de medio que construir una especie de ropaje con las pieles de la víctima. Exacto, bien. Bien, fíjense, todos estos elementos son propios de la investigación de Clarice Starling, ¿sí? Después tenemos toda la información que le va dando Hannibal, que no es menor, porque él le va diciendo que era un paciente, ¿sí? Que era un paciente de él, que ese paciente, después hay una cabeza de formol en un frasco en ese lugar al que ella llega en Baltimore, ¿sí? ¿Le suena todo esto? Que es la persona del frasco. El hecho de que Hannibal le entregue la relación de la metáfora de la mariposa con el cambio cuenta como una prueba, a pesar de que no sea física. Sí, por supuesto, porque eso es lo que después la termina de conducir a entender justamente que lo que estaba haciendo, que esas especies de cortes en la piel eran las del traje, que a partir de ese traje iba a iniciar su mutación, que era una mutación ligada sobre todo a la transformación corporal, ¿sí? De hecho, cuando tienen ese intercambio, cuando él está dentro de esa especie de jaula, le dice... Primero principio, simplicidad. De cada cosa en particular, pregunta qué es en sí. Lee Marco Aurelio. ¿Qué hace este hombre a quien busca? Mata mujeres. No, eso es incidental, le dice ella. ¿Qué necesidades sirve con matar? La ira, aceptación social, frustraciones sexuales. Siente codicia. Fíjense que le va dando elementos, ¿sí? Para que ella arme el rompecabezas. Pero son de nuevo elementos que no son del todo directos, sino que están cifrados, desfigurados. Él formula también enigmas para que ella llegue. ¿Sí? Igual también le dijo que averiguaran las clínicas donde él se podía hacer el cambio de sexo. También. Bueno, también, sí. Después ella tiene una conversación con una compañera que le dice, ¿qué hace este tipo? Siente codicia. ¿Cómo empezamos a sentir codicia? Codiciamos lo que vemos todos los días, ¿sí? Él la conocía, ¿sí? Y ahí después ella viaja a Ohio y se da cuenta que está haciendo un traje de mujer, ¿sí? Y ella va uniendo pistas, y vuelvo a esto, va de casos particulares a otros casos particulares. Si fuera un razonamiento, dice De Rosso, de tipo cartesiano, que todos lo pudiéramos ver, de tipo universal, cualquiera de nosotros hubiésemos averiguado quién era Buffalo Bill, ¿sí? O en una novela policial, uno podría haber averiguado quién era Buffalo Bill recolectando todos estos elementos. Al margen de la focalización, al margen de cómo funciona el relato, uno debería poder entrar y llegar a ver quién es Buffalo Bill. Pero ¿qué pasa acá?
la razón con la que trabaja el policía no es una razón de tipo universal, de tipo cartesiana, sino que es una razón que se parece más a la intuición. Por eso Clarice Starling es Clarice Starling y no es cualquiera de los otros perejiles que no llegan a resolver el caso, porque Clarice Starling tiene la capacidad para resolverlo, ¿sí? Las conclusiones, dice él, son convincentes antes que válidas. O sea, uno se convence de que llega a Buffalo Bill, además porque llega y logra rescatar a la muchacha, pero bueno, en realidad sí, nos convenció de que se estaba haciendo un traje con los pedazos de piel, ¿sí? Por eso dice, no es un tipo de razonamiento que es igual en todos los... Dice, por eso es abductivo, porque no es un tipo de razonamiento universalizable y aplicable a todos los policiales del mismo modo, ¿sí? Sino que justamente lo que juega acá es más algo de la creatividad. Ella ve elementos y los une porque intuye que se asocian a esta misma figura que se está haciendo un traje, que es Buffalo Bill, que fue paciente de Hannibal, etcétera, ¿sí? Esto es importante y es parte del género, que es que uno como lector, por más que sepa, o lectora, por más que sepa que estamos frente a un enigma, que es un falso misterio, no se puede adelantar a lo que va a descubrir el detective, ¿sí? En el género. Por más que uno desee, por más que uno crea y apunte y diga, che, fue tal o fue tal otro u otra, en general no logra uno adelantarse a la investigación, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo son las pistas que aparecen en The Outsider? ¿Alguien que la tenga fresca, que se acuerde? Desde el primero al tercer capítulo. Los testigos no cuentan como pista, ¿no? ¿Los testigos cuáles? La gente que dijo que vieron a este profesor en la zona. Bueno, sí, claro, porque tiene que ver con la serie de las entrevistas y con las pistas que va a ir recolectando el investigador, Ralph. Tiene las imágenes también que muestran que estaban en la convención esa, donde se supone que no debería estar. Bien, exacto. Eso justamente es lo que nos va a permitir construir esa suerte de gancho de tensión al final del primer capítulo. Fíjense cómo está enganchado ahí para que uno diga, wow, entonces cómo es posible que un mismo tipo ya estaba en dos lugares a la vez, que también va a dirigir, digamos, la investigación hacia otro lado, que también empieza a dialogar, a hacer dialogarlo con el orden de lo sobrenatural. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, algunas de las pistas que vamos a encontrar desde el principio, bueno, es el cadáver de un niño. ¿Sí? Eso va a dar cuenta de que hay un enigma, que es quién es el asesino de Frank Peterson. Ese enigma parece resolverse al principio, ¿sí? ¿Quién creen que es? ¿O de quién se especula que puede haber sido el asesino de...? Del profesor de béisbol. Sí, del profesor Terry Midland, que es el profesor de estas ligas menores, de esta liga pequeña, ¿sí? Que además justamente trabaja con chicos, ¿sí? Bien, y lo que se prueba, como decía acá el compañero, es que él estuvo en otro lugar en ese mismo momento. ¿Sí? O por lo menos se intuye, o se dice que estuvo en el mismo lugar y que hay grabaciones, incluso de que él estuvo en ese otro lugar, que no estaba en el pueblo. ¿Sí? ¿Qué otros elementos se va encontrando Ralph en el segundo y en el tercero de los capítulos? Las pesadillas de la nena, puede ser. Bueno, la pesadilla de la nena, ¿qué dice la nena? A ver, ¿qué dato nos trae eso? Que dice que es un hombre que en la primera que tuvo era igual a su papá y después se fue distorsionando la imagen de su cara. Bien, muy bien, sí, exacto. Ahí ya tenemos otra pista que además, de nuevo, va abriendo la idea de racionalidad frente a la respuesta, se va distorsionando incluso, ¿no? Sí, también lo que hace algo parecido son las digitales, que son de la misma persona, pero se supone que en edades distintas y en distintos lugares. Las huellas digitales. La huella digital, sí. Que son elementos que van aportando a la resolución del enigma, ¿sí? Bien. En el tercero de los capítulos, el tercero es el que empieza con Jack Hoskins, que es este otro detective que lo mandan a buscar al granero donde se descubrió una ropa, ¿sí? No sé si recuerdan eso. ¿Cómo empieza ese capítulo? ¿Hay nuevas pistas ahí para la investigación? ¿Alguien recuerda?
Sí, la ropa está como toda babeada, ¿no? Como una sustancia extraña, toda dura. Sí, Y después hay algo que dejan en suspenso en el tercer capítulo, como cuando prenden las luces en el granero, se quedan todos como asombrados y no muestran qué es. y nos muestran, bueno, de nuevo tenemos esta idea del gancho de tensión, ¿sí? Y ahí es donde Ralph se acerca a la figura de Holly, ¿sí? Porque Holly Gibney es la que pareciera que va a aportar una serie de saberes para la resolución del caso que no tienen necesariamente que ver con el orden de la racionalidad. Y ahí está la propuesta de esta serie en relación al género, porque introduce una serie de variables. Fíjense, uno ya empieza a especular con que, bueno, ya desde el primero de los capítulos, pero acá creo que se confirma, empieza a especular con que la resolución de quién ha sido el asesino no necesariamente tiene que ver con el orden de la racionalidad, ¿sí? Más allá de que se han ido recuperando una serie de pistas para volver sobre la resolución del enigma, ¿sí? Pero volviendo al policial tradicional, el cuentito o la historia que nos va a armar el detective al final del relato está organizada y orientada por la razón, ¿sí? Es la que clausura el relato. Por eso yo les decía antes que en este género la razón, la verdad, la justicia, son un poco las que rigen la lógica de la historia, ¿sí? La lógica del relato policial. Siempre se cuenta un relato al final. Lo que cuenta el detective es un relato de cómo sucedió y de qué sucedió, básicamente. Y por eso lo que va a decir de Rosso es que el policial es la historia de alguien que se vuelve narrador, porque narra una historia de algo que sucedió, ¿sí? Siempre aparece la figura de la sorpresa. En general, en el policial canónico, en el policial clásico, cuando se propone, y bueno, y el policial, en esta película también aparece la idea del factor sorpresa, ¿no? Porque uno se encuentra con un asesino que quizás no es alguien que se nos había presentado desde el principio, pero aparece a lo largo de la película, digo, y ahí hay un juego con la focalización interesante, porque no nos enteramos en el mismo momento que Clarice Starling cuando se aproxima al asesino, quién es el asesino, porque lo supimos desde antes, pero bueno, esa es una apuesta también de la película, ¿sí? Bien. El crimen, digamos, por un lado, va a decir el propio De Rosso, invertido a la historia de la investigación, ¿sí? El crimen, digamos, es como que construye como una línea, ¿sí? De algo que ha pasado en el pasado, ¿sí? Y por otro lado tenemos la historia de la investigación. Estas cosas son algunas cosas que yo ya había señalado. Quien lee o quien ve una película o lee una novela policial, en general, cree que va a poder triunfar sobre el detective a partir de las pistas que se le dan, o que va a poder llegar a la misma respuesta cuando nosotros sabemos que no, ¿sí? Porque siempre el detective es justamente el que hace uso de la razón aductiva. Y hay una idea que está buena, de que plantea De Rosso, que es que si se cuenta y se viene una historia, si este relato puede dar cuenta de una serie de hechos físicos, la violencia cesará o será normalizada. Es decir, si uno encuentra el relato indicado para explicar quién fue el culpable, cómo lo hizo, ¿sí? A dónde, en qué momento, va a poder resolver, ¿sí? esa laguna, ese vacío, y la violencia cesará. O a lo sumo volveremos al status quo con el que iniciamos. ¿Sí? Y hay un último elemento que no es tan importante, pero que Rosso lo señala, que es la figura del secreto, ¿sí? Aparecen en muchos casos en los policiales secretos. Digamos, un poco desperdigado por todo el relato. No es el elemento central, sino como agujeros en el relato, como si el relato estuviera horadado o agujereado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que hay informaciones que va a tratar de llenar, ¿sí? Cuando va obteniendo determinados saberes. Por eso dice que el secreto horada o agujerea el texto que leemos, y que en muchos casos lo que vamos a tener es la respuesta a esos secretos a medida se vaya informando, ¿no? De esos saberes, o se vaya acercando a esos saberes. Y dice, un secreto no es aquello que no se sabe, sino aquello que es evidente que no se sabe. ¿Qué significa eso? No es que un secreto para el detective es algo que
ignora, sino cuando él se da cuenta o ellas se dan cuenta que hay algo que ignoran. ¿Sí? Bien, y finalmente dice que algunos policiales juegan con la idea de que el secreto justamente es acceder, el secreto permite acceder a algo, ¿sí? Y cuando uno accede a eso puede desmantelar aquello que unía al secreto, porque todo secreto implica más de una persona, ¿sí? Alguien esconde algo sobre otra cosa, o hay dos personas que guardan determinada información, ¿sí? Pero digo, tiene que ver un poco con eso. Es un elemento igual menor en el policial. Lo más importante para mí es que descubran o traten de entender cómo funciona el enigma como falso misterio, que entiendan que el enigma está ligado a una racionalidad, que hay una lógica de terceridad en el policial, quién es el detective como figura central, cómo funciona el detective en relación al criminal y a la policía, en relación a la verdad, en relación al Estado, ¿sí? Cómo funciona la verdad en relación a la legitimidad del Estado en el policial, etcétera. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna consulta sobre el policial? Bien, bueno, esto es el texto de Rosso, en términos muy generales, y estuvimos viendo cómo aplica, cómo pensarlo en relación a dos relatos audiovisuales, una serie policial, en parte, y una película policial que dialogaba muy bien con este ejemplo. Si no lo leyeron, cuando la lean, van a ver que hay un montón de elementos propios del policial de Jonathan Demme, del 93, que aplican directamente a las ideas de Rosso. Bien. Bueno, tema parcial, ¿sí? Como puntual aparte, tema parcial. Ustedes tienen cargado, les voy a pedir que me digan si lo identifican, si lo encuentran. Está No anda el campus. no anda el campus. No anda el campus, ok, qué problema. Pero igual cuando estaba andando yo cliqué en donde decía el parcial y no encontré, no sé, un Sí, documento. yo tampoco. Yo tampoco. Y ahora ya no vamos a hacer anda. una cosa. Yo se lo voy a mandar cuando termine la clase, ¿sí? Si a alguien no les llegara a llegar cuando termina la clase, les voy a pedir que por favor me escriba, ¿sí? Lo voy a leer igualmente. Igual, no, lo que voy a hacer, mejor, una cosa más sencilla todavía, es tratar de copiarlo acá. Parcial. Igual, ustedes deberían poder, a ver si puedo, debería poder.